Bien, resumiendo la clase anterior, nosotros creamos una solución en blanco que se encuentra en este explorador de soluciones y incorporamos 4 proyectos a esta solución. Los 3 primeros proyectos fueron bibliotecas de clases necesarias para toda la implementación requerida para la conexión a la base de datos y la recuperación de información a fin de ser usada de la mejor manera en nuestra capa presentación. ¿Okay? Ahora, en este video lo que vamos a hacer es implementar cada una de estas bibliotecas de clases con sus clases respectivas para lograr este objetivo. Los datos que nosotros podamos extraer o vamos a extraer de la base de datos se cargarán en un combo box que vamos a incorporar a nuestra ventana principal. Por lo tanto, comencemos. Bien, tenemos nuestro combo box en nuestro cuadro de herramientas. Lo incorporamos entonces a nuestra ventana principal. Perfecto, ahí está incorporado. Podemos acercarnos, ajustar la medida, ajustar la distancia. Bien, este combo box está vacío. Si nosotros iniciamos o ejecutamos el proyecto, se nos va a presentar nuestro combo box que no está obviamente con datos. Bien, aquí tenemos nuestro combo box, no tiene información, como ustedes pueden ver, está completamente vacío. Vamos a cerrar esta ventana. Bien, entonces vamos a comenzar con la implementación de las bibliotecas de clases con sus respectivas clases. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a implementar una clase dentro de nuestra capa de datos. Esta clase, supongamos que vamos a llenar este combo box con el listado de las comunas en Chile. Entonces vamos a implementar nuestra clase comunas. Agregar, vamos a colocar clase. Bien. Esta clase le vamos a colocar un nombre, capa dato, ¿ya? Que corresponde a la biblioteca capa dato, y le vamos a colocar comunas. ¿Ok? Vamos a agregarlo. También esto lo vamos a hacer en la capa negocio. Vamos a agregar una clase. Perfecto. Bien. Vamos a colocar, como es capa negocio, vamos a colocar capa negocio y pues comunas. ¿Okay? Agregamos entonces. Bien. También dentro de nuestra capa datos vamos a incorporar una clase que va a ser denominada clase conexión. Esta clase nos va a permitir realizar la conexión a nuestra base de datos, ingresar a la tabla, extraer la información a través de un procedimiento almacenado que vamos a crear en nuestra base de datos,
activamos el procedimiento almacenado y extraemos la información. Entonces tenemos que crear esta clase conexión. Vamos entonces a agregar una clase y le vamos a llamar conexión. ¿Ok? Agregamos. Bien, para aprovechar nuestro tiempo, me tomé el tiempo para la redundancia, para poder implementar estas distintas clases. Primero vamos a ir a la clase conexión. Bien, tenemos acá esta clase. Vamos a implementarla como paso inicial. Vamos a crear la clase conexión. Bien. Vamos a importar a esta clase la biblioteca System Data SQL Client. Vamos a copiar esta información acá, colocamos arriba. Esto va a ser necesario para poder hacer todas las conexiones a la base de datos. Bien, se ha cargado entonces nuestra librería Import System Data SQL en cliente. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser implementar una función que tiene como salida una conexión del tipo SQL Connection. Lo voy a implementar primero que nada y luego voy a explicar algo de cómo funciona esto. Bien. Muy bien, está todo perfecto, no hay ningún error, no hay ningún conflicto en la programación hasta el minuto. Bien, ¿qué es lo que hace esta función? Esta función, llamada función conectar, de tipo SQL Connection, lo que hace es obtener ya un string de conexión a través de la variable CSV que hemos creado a través de este comando del tipo SQL Connection String Builder. ¿Qué es lo que hace? Es esto. Lo que hace es que une los distintos strings necesarios para la conexión. Se utiliza el nombre del computador en el cual el programa va a estar instalado. Es muy práctico esto. Yo he visto muchas formas de conectarse a base de datos, pero al minuto de realizar el programa ejecutable e instalarlo en un computador X, ¿ya? Ese computador tiene que ser configurado, o el programa tiene que ser configurado para ese computador que va a tener instalada su base de datos. Entonces, lo que permite esto es que esta función de conexión es adaptable a cualquier computador donde instalemos nuestro programa final o ejecutable. Entonces, lo que hace esta función de tipo SQL Connection String Builder une distintos strings, ¿ya? Y los agrupa en una variable que ya dijimos que es la tipo SB. Entonces, lo que hace es enviar a este data source, envía el nombre del computador, que lo capta automáticamente. En mi caso, por ejemplo, esta rutina va a captar inmediatamente el nombre de mi computador, el nombre personal que tiene mi computador. Todo computador tiene su nombre. Le agrega el string de conexión de la base de datos SQL Express en este caso, y luego capta la base de datos, que en este caso es
UniPrey, yo la tengo creada esa base de datos. Ustedes pueden ver acá. Aquí está la base de datos. Es una base de datos que ya tengo creada aquí en SQL Server Manager Studio. Ya la tengo creada esa base de datos con sus distintas tablas. Hay muchas tablas acá, pero inicialmente vamos a usar esta base de datos y vamos a ocupar la tabla comunas. Tenemos la base de datos, UniPrey y comuna. ¿Ok? Ahí está. Bien, entonces ingresamos a SQL Server, nos conectamos a través de este string que nos va a proporcionar esta función y al final se obtiene una cadena de conexión de todo esto y la almacenamos en nuestra variable conexión. ¿Ya? Entonces tenemos la connection string o la cadena de conexión que se almacena en la variable CBSB y luego la incorpora a esta otra variable. Finalmente esta función retorna conexión, que es el string necesario para realizar la conexión. Bien. Concluido esto, entonces tenemos nuestra clase conexión. Bien, ahora vamos a implementar la clase comunas. Vamos a implementar esta clase. Bien. Bien. Tenemos que importar ciertas librerías a esta clase para poder ocupar todos los comandos necesarios para implementar las funciones que aquí vienen. Entonces nos vamos a capa de datos comunas, implementamos las librerías necesarias, import system data SQL client, perfecto, y vamos ahora a implementar la función para poder llamar a la clase conexión. Bien. Creamos algunas variables y vamos a copiar esta función acá. Bien. Entonces, un poco explicando esto. Tenemos la clase, la capa datos comunas. En esta tenemos una variable de tipo objcon de tipo conexión. Eso es para instanciar esta otra clase y llamar a esta función. ¿Ya? Luego, el tipo DA es una función de tipo SQL Data Adapter, es decir, la información que rescatamos de la base de datos, que en el fondo va a ser un dataset, se almacena en esta variable y aquí nosotros en este sector colocamos nuestro procedimiento almacenado, al cual va a ser llamado a través de new SQL Data Adapter. Llamo el procedimiento almacenado y a través del string de conexión y almacena toda la información en esta variable de tipo SQL Data Adapter. Luego, esta variable llenamos nuestro dataset, que es una variable más, dataset. Llenamos toda la información contenida en este SQL Data Adapter. Llenamos nuestro dataset. Bien. E identificamos qué tabla es la que estamos llenando, comunas. ¿Ok?
Lo que retorna esta variable es un dataset. Ahí está. Perfecto. Los demás comandos son para liberar memoria ocupada. Así no sobrecargar tanto nuestro programa. Bien. Teniendo esto, nosotros acá obtenemos una función que se llama listado de comunas, que es de tipo dataset, que retorna un dataset que contiene toda la información de nuestra tabla comuna a través de este procedimiento almacenado listado de comunas. Ahora vamos acá a la tabla. Bueno, nuestra tabla comunas contiene dos campos simplemente: un código de la comuna, un char con longitud 5 y un nombre de comuna con una varchar longitud 50. Uno de los dos debe ser nulo. Una llave primaria, código comuna. Perfecto. Ahora, por ejemplo, vamos a llamar a esta tabla. Vamos a ver qué datos contiene, como el listado de la tabla. Vamos a hacer lo otro. Importante que cuando nosotros hagamos un query, una consulta a la base de datos, tengamos la base de datos correctamente seleccionada, porque a veces aparece que está conectada esa base de datos y yo cuando llamo a la tabla columna, pues select, vamos a llamar a la tabla select asterisco from comunas. Bien, voy a ejecutar esta consulta select asterisco from comuna, que me va a listar los datos de esta tabla. Ejecute. Si estoy en una base de datos que no es la que corresponde, voy a ejecutar esto y me va a arrojar un error. ¿Te fijas? Esto es muy frecuente que le ocurra mucho. Pero para evitar esto esto sucede porque está conectado, está iniciado en una base de datos que no corresponde. Entonces, si nos iniciamos en nuestra base de Unipre, que está acá, ahí estamos conectados ya a nuestra base de datos. Entonces, estando conectados, ejecutamos y deberá darnos sin problema. Bien, perfecto. Aquí tenemos nuestra tabla. Todo esto se va a transformar en nuestro famoso dataset. Esta pequeña variable va a almacenar toda la información que contiene esta tabla, el nombre común con todos sus datos. Fíjense que hay muchísimos datos, son una cantidad bastante larga de datos. Bien, son 346 registros con código de comuna y nombre de comuna. Bien, esto es muy importante estos nombres de tabla. En cuanto a creación de tabla, hay mucha información en la web que yo les pido que ustedes revisen, porque no se justifica que les esté explicando cómo hacer una tabla, cómo crear una tabla. Lo importante es que entiendan la operación de todo esto, cómo funciona la conexión, de qué forma se rescata la información de la tabla, para luego, como dije acá, llevarla a nuestro main window, a nuestro combo box. ¿Ok? Bien, entonces continuando con nuestra base de datos, un poquito. Ahora, en esta base de datos nosotros creamos un procedimiento almacenado. ¿Ok? En esta base de datos tenemos la base de datos Unipre, tenemos varias bases de datos, pero estamos trabajando con esta base de datos Unipre. Tenemos nuestras tablas, vamos a comprimir nuestras tablas, ya vimos lo que es nuestra tabla
con la cual vamos a trabajar, que es la tabla comunas. Muy importante los nombres, comunas. Los nombres de código también son muy importantes, porque tal como están estos nombres tenemos que traspasarlos después a nuestro programa. Están las distintas tablas, ahí vamos a comprimir las tablas, están las vistas, pero aquí lo que me importa es que tenemos la sección de programación y acá están los store procedure, programación, store procedure. Y aquí tengo un procedimiento creado. Tampoco voy a ahondar en cómo crear procedimientos, porque como les digo, toda esta información está muy abundante en la web, así que ustedes les pido que estudien esto, cómo crear procedimientos, pero yo les muestro cómo hacer el procedimiento. Bien, el procedimiento que necesitamos es el listado de las comunas, ¿cierto? Que es este listado. Vamos a abrir nuestro query donde creamos este procedimiento almacenado. Listado de comunas. Aquí está. Este es nuestro procedimiento. Realizamos un query, create procedure. Son las palabras clave. Create procedure. El nombre del procedimiento, listado sp-listado comunas. As, y eso es lo que realiza select from comunas orden by nombre comuna. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a eliminar este procedimiento, listado comunas. ¿Ya? ¿Ok? Voy a eliminarlo para que ustedes vean cómo vamos a delete. Ok. Así que sí, lo eliminamos. Perfecto. Vamos a borrar todos estos queries. Este query. Bien. Entonces vamos a hacer refrescar la información. Bien. Entonces ya no está nuestro procedimiento listado común. Lo eliminamos. Lo vamos a crear para que ustedes entiendan más o menos cómo es el modo de operar. Bueno, vamos a ir acá entonces. Create procedure, listado comunas. Select from comunas orden by nombre comuna. Ordenado por nombre de comuna. Entonces, nos preocupamos que estamos en la base de datos que corresponde. Estamos conectados a nuestra base de datos Uniprey. Por insistirles, si no están conectados acá, les va a arrojar error. Porque este listado de comunas es de la base de datos Uniprey. ¿Ok? Entonces, cuando creamos tenemos que estar en la base de datos que corresponda, porque si no se va a crear en otra base de datos, en la que tengamos en este listado. Vamos a crear entonces el procedimiento, listado comunas, ejecutar. Cuando lo ejecutemos se va a crear este procedimiento. Los comandos se han completado satisfactoriamente, dice acá. Por lo tanto se creó bien. No aparece acá, vamos a refrescar la información. Bien, entonces debiera aparecer nuestro procedimiento almacenado, listado comunas. ¿Se fijan? Perfecto, ya tenemos nuestro procedimiento incorporado en nuestra base de datos Uniprey, por supuesto. Ahora vamos a ejecutar el procedimiento. Entonces, listado comunas, lo ejecutamos y fíjense, obtenemos el listado de todas nuestras comunas ordenados por nombre. ¿Fijan? En orden alfabético. Perfecto.
Ahora, cuando nosotros llamemos a este procedimiento, lo que va a extraer este procedimiento es este listado, precisamente es esto, lo que va a extraer. Este es nuestro dataset, el conjunto de datos, ¿ya? Que los va a almacenar, como ya les dije, en nuestra variable ds. Aquí se va a almacenar toda esa información, ¿ya? Entonces, llamamos al procedimiento almacenado a través de esta línea de comando, ejecuta la conexión, se conecta, ejecuta el procedimiento almacenado, que es muy similar a la operación que hicimos acá, ejecuta el procedimiento almacenado y toda la información que extrae. Cuando nosotros ejecutamos el procedimiento, extrajo toda esta información, se almacena en esta variable que es de tipo SQL Data Adapter. Y esta variable nuevamente, a través de esta línea de comando, llena el dataset con toda la información. Por lo tanto, este dataset contiene toda la información que genera al ejecutar el procedimiento almacenado. Bien, dicho esto, tenemos nuestra variable y esta función retorna toda la información contenida en esta variable. Ahora, esta información debemos llevarla a nuestro famoso combo box. ¿Cómo lo hacemos? Bien. Aquí donde se produce lo interesante de todo esto es que la capa presentación, a través de una línea de comando, vamos a llamar a la función que está en nuestra capa de negocio. Pero esta función todavía no la implementamos. Entonces, para llamar a esta función que está en nuestra capa de datos, lo vamos a hacer a través de la capa negocio. ¿Ya? Vamos a implementar esta capa negocio ahora. Crear la clase. Ok. Vamos a implementar entonces nuestra capa negocio. Vamos a importar la capa dato. Vamos a importar la capa dato para poder conectar, para poder leerla. ¿Ya? Tenemos que importar, pero aparece aquí un pequeño detallito. Fíjense, la declaración de importación no es necesaria. No es necesaria porque todavía no hemos creado la información, pero ahora la vamos a crear. Bien, vamos entonces a buscar nuestra clase. Para esta vamos a copiar este dato. Bien, ok. A ver. Aquí tenemos un error. Veamos que no está definido por el tipo capas de datos comunes. Ok, declaración de importación no es necesaria. El espacio nombre del tipo especial de cada capa de datos no contiene ningún miembro público
Encuentra que el espacio de nombre del tipo se haya definido y que contenga al menos el nombre del elemento portado no sucede. Perdón. Fíjense, el error está en que no existe esta clase porque es capa datos y aquí dice capa datos, le falta la S, un pequeño error. Perfecto, ahí no debiera estar capa datos, imports capa datos. ¿Qué me sale ahora? Necesaria el espacio de nombre del tipo, hacer posibles correcciones. Vamos a ver las posibles correcciones aquí. Perfecto, lo que pasa es que, bueno, hay algo importante aquí que se nos está escapando. Las distintas bibliotecas ya deben hacer referencia a las otras bibliotecas. Como no están referenciadas, tenemos que no las lee, no las detecta. Ya al importar dicha capa datos no la detecta. Por lo tanto, aquí es importante que la capa inferior tenga como referencia la capa superior. Veamos aquí. La capa de negocio debe tener como referencia, vamos a agregar referencia. ¿Qué referencia vamos a agregar acá? Fíjese. Aquí está. ¿Te fijas? No están referenciados. Entonces aquí vamos a tener que referenciarlos para poder leer las capas superiores. La capa de negocio necesitamos que lea la capa datos. ¿Ok? Perfecto. Entonces necesitamos referenciar la capa datos. Aceptar. Perfecto. En este minuto se han corregido los errores. Ahora sí podemos importar la capa datos y podemos generar un objeto tipo comuna, obj comuna, objc, de tipo capa dato comuna. Ya, perfecto. Teniendo esto, nosotros podemos inmediatamente crear una función de tipo dataset que va a retornar el listado de comunas que está en nuestra clase capa dato comuna. Entonces, en este retorn, esta función llama a la función listado comunas y retorna este dataset, que es en el fondo toda la información contenida acá. Entonces, esta información es rescatada en la capa dato a través de esta dataset y esta clase recupera la información de esta función, recupera la información a través de esta rutina y la almacena y la devuelve como un dataset. Entonces lo que vamos a hacer ahora de nuestra capa presentación, tenemos que ahora referenciar la capa negocio, ¿ya? Para poder recuperar toda la información que ahora está en esta función. Bien, entonces vamos a referenciar, porque fíjense acá, si queremos ver si están bien referenciadas las capas superiores,
no está referenciada la capa negocio. La capa dato referencia la capa de negocio y la capa de negocio referencia la capa dato. Pero la capa presentación no puede referenciar la capa dato. ¿Ya? Esa es la manera de operar de esta estructura en capa. Esto es un tema de protección de la información también. Bien, la capa presentación recupera la información de la capa negocio, pero tenemos que referenciarla y no está la referencia. ¿Se fijan? No hay ninguna referencia de la capa negocio. Por lo tanto, vamos a referenciar también la capa negocio. Agregar referencia. Vamos a referenciar la capa negocio. Aceptamos. Bien. Excelente. Entonces tenemos implementada nuestra capa datos a través de esta con su función correspondiente. Tenemos implementada la capa negocio con su función correspondiente. Ahora, la capa presentación va a llamar a la función que está en la capa negocio común y va a extraer toda la información que está contenida en la tabla. Todo este conjunto de información de datos, dataset completo. Bien, ¿cómo lo hacemos esto? Entonces nos vamos ahora, y aquí llegamos al punto, nos vamos a nuestro formulario MyWindows. Bien, ¿cuándo vamos a llenar este combo box? Lo podemos llenar de diferentes formas, pero vamos a utilizar una forma muy simple. Cuando nosotros carguemos la ventana principal, entonces vamos a generar una rutina, un programa para que se llene este combo cuando se inicie la ventana o se abra en nuestro programa ejecutable. Por lo tanto, vamos a ir a nuestro combo box. Importante, para seleccionar el combo box, cuidado, porque si yo selecciono aquí, tengo el grid y voy ahora a minimizar un poco esto. Vamos a cerrar esto. Quiero que entiendan una cosa. Cuando nosotros queremos trabajar con alguna información, algún elemento de esta ventana, ¿ok? Vamos a ver aquí. Tenemos que tener cuidado de la selección, porque si yo selecciono en Xamarin, selecciono Windows, estoy seleccionando toda la ventana completa. Fíjense, se marca en azul todo toda la ventana completa. Pero si yo marco el grid es un panel que está contenido dentro de la ventana principal, que es todo este marco en blanco. Y dentro de este grid está nuestro combo box. Fíjense, ahora al seleccionar el combo box en Xamarin, selecciono el combo box. Entonces, cuando nosotros trabajemos a través de la programación, tenemos que primero estar claro que estamos seleccionando el elemento correcto y no este, por ejemplo, que es el grid. Si yo selecciono acá, tengo el combo box. A este combo box le vamos a poner un nombre, porque no tiene no se le ha creado ningún nombre acá. Vamos a ponerle un nombre, combo box, ¿ok? Combo box comunas. ¿Okay? Este nombre nos va a permitir, vean, cuando yo haga enter, fíjense que en este sector se va a generar el nombre del combo box que coloqué acá. ¿Vale? Perfecto, ahí está el nombre incorporado comunes. Es el nombre con el cual vamos a realizar la programación. Bien, lo que ahora tengo que preocuparme es que yo tengo mi combo box completamente seleccionado, identificado. Entonces ahora me voy a mi
Windows. Ahora tengo la ventana principal. Esto tiene un nombrecito que le pusimos ventana principal. Ok, nuestra ventana principal. Entonces vamos a ejecutar el evento de programación load de la ventana. Para eso estamos en ventana. Aquí están las características de propiedades de la ventana, pero aquí vamos a colocar acá, le damos este botoncito y nos abre todos los eventos que podríamos realizar. Tenemos que asegurarnos realizar con la ventana. Tenemos que asegurarnos que estamos correctamente en nuestra ventana para ejecutar correctamente el comando. Bien, aquí entonces vamos a activar el evento load de la ventana. Load, este evento. ¿Ok? Presionamos, hacemos doble clic y se activa el evento de la ventana. Bien, nos lleva a nuestra clase Main Windows. Esta clase también está acá. Se abre en la capa presentación. Vamos a cerrar la referencia. Main Windows, esta clase. También la podemos rescatar acá. Si nosotros cerramos acá, guardar, cerramos nuestra clase, la podemos abrir de acá también. ¿Ok? Estamos acá con nuestra capa de presentación. Tenemos nuestro Main Windows. Aperturamos el árbol y obtenemos nuestra clase acá también. La podemos rescatar esta. Bien, tenemos la ventana principal. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a cargar nuestro combo box. ¿Ok? Vamos a cargar nuestro combo. Bien. Lo que vamos a hacer, vamos a crear ok, aquí estamos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a crear una función que va a llamar a nuestra función contenida en la capa negocio de comuna. Esta función va a llamar a esta función y al llamarla le va a retornar todo el dataset, ¿ya?, de nuestra base de datos completito, toda la información. Entonces vamos a llamar a esta función a través de este procedimiento. Bien, acá vamos a crear una función aquí, y vamos a llamar a esa función, ¿ya? Entonces lo que hacemos en este minuto es vamos a implementar la programación de la clase Main Windows de nuestro formulario principal. Perfecto. Bien, vamos a importar. Entonces vuelvo a decir, tenemos que importar nuestra capa de negocio para poder leerla. Vamos acá. Vamos a importar. Perfecto. Tenemos importada nuestra capa de negocio. Ahora podemos leerla. Vamos a crear un objeto de tipo capa negocio comuna. Vamos a crear este objeto. Copiamos el objeto. Bien. Entonces hemos creado nuestro objeto capa de negocio comuna. Pero aquí como este es un copiado de información que estaba en el archivo. El capa de negocio es comuna, no comuna. Por eso hay un error. Vamos a actualizarlo comunas. Ahí ya
dejó de. Entonces instanciamos la capa negocio común a través de un objeto capa negocio com. Ahora nosotros podemos leer, llamamos la información o sea, llamamos a la función a través de este objeto tipo capa negocio común para poder interactuar con ella. Bien, vamos entonces acá, vamos a crear un procedimiento que nos permita cargar el combo box. Luego procedo a explicar de qué se trata este procedimiento. Bien. Este es un procedimiento público, cargar combo box comunas. Lo hemos llamado de este nombre, con este nombre. Ustedes pueden colocarle otro nombre si quieren, pero lo llamamos por este nombre, combo box. Combo box, de tipo combo box. Perdón, un procedimiento que se le envía un control de tipo combo box, ¿ya? Que lo almacenamos en esta variable sender. Por lo tanto, luego llamamos al ítem source, ¿ya? El ítem source dice acá, obtiene o establece una colección utilizada para ser usada para generar el contenido del ítem control. ¿El cual es el ítem control? El ítem control, nada más ni menos que nuestro combo box. ¿Ok? Este combo box que tiene ítems. ¿Ya? Entonces, lo que hace, devuelve colección que se usa para generar el contenido del ítem control, ¿sí? De manera predeterminada es nulo. Ok, entonces llamamos a este combo box, se envía un combo box a este procedimiento, ¿ya? El combo box puede ser cualquier combo, esto sirve para llenar cualquier combo box en realidad. Combo box es una variable general que la denomina sender. Luego llama, como es un tipo combo box, llama su ítem data source, llena los ítems del control combo box, y en este minuto tenemos la variable conexión, la variable objeto cncom de tipo cn comuna. Entonces, aquí donde nosotros llamamos a nuestra función listado comuna, que está en esta clase. Llamamos aquí a la función, incorporamos la tabla y aquí debemos especificar la tabla comuna. ¿Cuál es la tabla comuna? La que está acá. Llenamos el dataset y le indicamos el identificador comuna. Este mismo nombre tiene que ir aquí. Luego las restantes líneas de comando lo que permiten es convertir la tabla, importante esto, convierte la tabla que viene del capadato, del dataset, esta tabla, que es un dataset, contiene datos de tabla, ¿ya? Convierte toda esa información en un elite, ¿ya? Porque este es un variable de tipo elite, y enlazar al combo, y la enlaza al combo box también del ítem source. Si no hiciéramos esto no va a poder enlazarse porque estas son peras, estas son manzanas. Tienen que convertirse manzana a pera para que pueda leerlo, por decir así, a través de la operación try catch. Entonces, esto es un poco distinto a Windows Phone. Windows Phone trabaja de otra forma para hacer esta misma operación. Ya, toda esta variable system component model elite source get list manda todo el listado y lo convierte. Perfecto.
Luego, se almacenó esta variable, pero cuando se llena los ítems, se llenan con todos estos dos ítems. ¿Cuál de los dos mostramos? Esa es la pregunta. ¿Cuál de los dos mostramos? ¿Mostramos el código? ¿Mostramos el nombre? Si mostramos código, vamos a tener puros números, ¿no? Para el usuario no le va a servir los códigos. Necesita los nombres de las comunas para identificarlas y entenderlas. Por lo tanto, le vamos a mostrar de la tabla que cargamos al datasort, le vamos a mostrar esta columna, non-com. Entonces, se utiliza display member path, display. Lo que voy a mostrar obtiene o establece una ruta de acceso a un valor de objeto de origen para servir como la representación visual del objeto. Perfecto. Todo lo que va a mostrar este combo box que está acá, la parte visual del objeto, display. Lo que va a mostrar aquí son las comunas, los nombres de las comunas. Por lo tanto, para que haga eso, nosotros tenemos que ver qué va a mostrar de este item source, que va a ser un conjunto de datos entre código y nombre común. ¿Qué va a mostrar? Vamos a mostrar los nombres de las comunas. No este listado, sino este listado va a mostrar. Perfecto. Y lo carga el combo box a través de esta variable. Como este es un combo box genérico, ahora lo que hacemos es llamar, por ejemplo, cargar. Vamos a llamar aquí cargar combo box comunas, ¿se fijan? Llama acá y me pide qué variable le vamos a enviar a la función, al procedimiento. Entonces aquí tenemos que elegir el combo box. Y bueno, y aquí volvemos a nuestro punto. De aquí los nombres de las comunas, de los controles. Bien, este es nuestro control. Aquí está el nombre que nosotros creamos, btn principal. Perdón, ojo. Combo box comunas. Ese es el nombre que nosotros creamos para la comuna que está acá, name. Este es el nombre que nosotros vamos a incorporar acá la variable. Entonces, vamos a llamar combo box comuna, me lo busca, tab y lo cargamos. Perfecto. No arroja ningún error. En este minuto, entonces, cuando se cargue en la ventana principal, se va a proceder a llamar al procedimiento cargar combo box comunas y le envía como control el combo box de nuestra comuna, este combo box. Este combo box. Le envía este combo box como control. Esto llama a esta función se ejecuta completa y carga el combo box que es este específico. Ahora, usted puede colocar otro combo box y cargar, volver a cargar, crear otro combo box, colocarle el nombre que usted quiera y lo coloca acá y esta función va a ser genérica para todo combo box. Con ese combo box usted ya carga toda la información. Le sirve para distintos combo box esta función, porque es una función genérica. ¿Ok? Perfecto. Bien. Veamos cómo nos va con esto. Vamos a ejecutar el programa. Al ejecutarse se inicia la ventana main window y debiéramos tener cargado entonces nuestro combo box. Veamos si no hay errores en la compilación. Debería estar todo bien. Aquí nos va mostrando la información de cómo va la compilación.
Esperamos un minuto. ¿Está todo bien este minuto? Compilación correcta, dice acá. La compilación está correcta. También está todo bien. Todo funcionando de maravilla. Ok, aquí está nuestro main window. Bien, aquí está nuestro. Veamos qué pasó. Perfecto. Se cargaron todas las comunas. ¿Te fijan? Ahora, con esto el usuario ya puede hacer uso de la información. Etcétera. ¿Se fijan? Vamos a cerrar. Por ejemplo, si yo creo otro combo box en mi main window, para que vean lo funcional que es todo esto, vamos a crear otro combo box. Le vamos a poner otro nombre a esta combo box. Se ha quedado un segundo combo box. Le vamos a cambiar el nombre. Cuidado, ese es nuestro primer combo. Aquí pinchamos acá para poder. Le cambiamos el nombre. Combo box de comuna 1, ¿no? Para variar con el otro. Tiene un nombre distinto. Bien. Fíjense, este combo no está lleno todavía. Ya. Bien. Seguimos con nuestro combo box que está completo, pero este no tiene nada. Fíjense que utilizamos un combo box distinto, pero vamos a ocupar la misma función para poder llenarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Es muy simple. Esto es muy simple. Vamos acá al lenguaje de programación, y cuando carguemos vamos a ocupar la misma función, cargar como box comuna, y le enviamos como control nuestro nuevo combo box comuna 1. Ahí está. Perfecto. Ahora nuestro combo box se va. Vamos a tener dos combo box y va a utilizar la misma función, pero para este combo box, ¿me entienden? Genérica esta función. Iniciamos. Bien, ahí está nuestro combo box lleno. Y aquí tenemos nuestro primer combo box también. Excelente. Bien.
eso sería todo. Espero que hayan podido disfrutar de este video. Cualquier consulta pueden hacerla en los comentarios. Y bueno, una información que no está claramente explicada acá en este video, les pido que ustedes recurran a la web porque hay mucha información, está bastante dispersa la información de esto, es muy complejo encontrar lo que acabo de mostrarles, está muy disperso en la web, se van a demorar mucho en buscarla, encontrar y juntar toda esta información que yo la compilé en este ejemplo, en este video. Entonces espero que les guste, que les saquen provecho a esto y activa todos los me gusta, suscríbete a mi canal para que podamos seguir avanzando con esto. Continuaré subiendo más videos en la medida del tiempo. Cualquier consulta me la pueden hacer a mi canal. Muchas gracias. Estén bien.